¿Pueden ver la diapositiva? No se ve. ¿No se ve? Ya se ve, Lisa. Se ve. Ya listo, recién se- Estaba cargando. Unidad 1. Aquí igual que ustedes, yo también me lo comí una letra. Unidad, no es unidad. Unidad 1. Introducción a la redacción y correspondencia. Ya, ese es nuestro primer tema. Recuerden, la materia es redacción y correspondencia. Ya, a ver, repasemos. ¿Qué entienden por redacción? ¿Qué será redacción? ¿Qué entienden por redacción? Redactar algo, dicen. Ya, pero a ver, sean más específicos, porque si me dices redacción es redactar, no llegamos a lo mismo. ¿Qué será? Escribir, Lisa. Una comunicación escrita, Escribir. Lisa. Ya, escribir es una comunicación escrita. ¿Qué más? Poner por escrito algo sucedido, Licen. Ya, eso. Dice, es más o menos un texto corto que uno puede escribir de, ya sea de nuestra vida personal. Ya. Eso, la redacción es poner en práctica la escritura acerca de lo que uno piensa o siente. ¿Ya? Entonces, redacción es plasmar en escritura las ideas previamente pensadas. Plasmar mediante la escritura las ideas previamente pensadas o analizadas. O también poner por escrito algo sucedido. O acordado. Por ejemplo, redacción tiene que ver con lo que han hecho acá donde ser ustedes, ¿no es cierto? Me han contado algo acerca de ustedes. Dame una carta familiar, es una redacción. ¿No es cierto? Porque agarran aunque hoy en día ya no es, ya ni siquiera se dan a la tarea de escribir en una hoja, sino agarran su celular, entran a WhatsApp y mediante el WhatsApp van comunicándose con un familiar, amigo, amiga, etc. ¿Ya? Pero aún así van escribiendo mal, eso es lo peor. Entonces, esa es la redacción, concepto de redacción. ¿Y qué será la correspondencia? ¿Qué entienden por correspondencia? Dicen enviar una carta o algo a alguien. Ya, enviar una carta a alguien. ¿Solamente tendrá que ver con enviar cartas? Una notificación o una invitación, algo. ¿Así? Ya, invitación, notificación. ¿Qué más? Comunicación entre personas mediante intercambios de cartas, algo así, o relaciones, complementación, coordinación, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más personas o cosas, ¿puede ser? Ya. ¿Está inspirada Keila o de dónde está sacando esa información? No soy Keila, profe, soy Erly. Early, parecida la voz de Keila, perdón. Early, Ay, entonces. Está inspirada Early. estoy estudiando, Lisa. Ya, a ver, ¿qué es correspondencia en palabras simples, básicas? Es Aparte la de lo carta o el conjunto, es la carta o el conjunto de la misma que consiste en un texto escrito a través del cual un individuo le comunica a otro. ¿Eso le dice? O pone a corriente las novedades, digamos, que están. ya. La correspondencia Yo, tiene que ver. profe, Ya, a ver, la escucho. es una carta que manda el emisor al receptor. Ya. No solamente se trata de cartas, sino cualquier tipo de
documentos. Dentro de ellas, lógicamente, está la carta. Puede ser también un memorándum. Ya les he dicho que el memorándum tiene varios motivos u objetivos la escritura de un memorándum. No solamente tiene que ver con despedida. Generalmente cuando se escucha la palabra memorándum, lo asociamos con despedida, pero no es tanto así. Un memorándum se puede escribir, por ejemplo, por una parte, por motivo de despedida, cuando un miembro de un trabajo comete alguna falta. Ya previamente tiene 2 llamadas de atención. Y en la tercera, si aún persiste con el error o con la falta, entonces ya viene la despedida mediante un memorándum. También se redacta un memorándum llamada de atención. Puede ser una felicitación. Por ejemplo, felicitando por la labor que desempeña un miembro de un trabajo. Puede que sea responsable, puntual, creativo, etc. Entonces, mediante un memorándum, se le felicita a esa persona. O también felicitándole por cumpleaños. A un miembro de una empresa o institución cumpleaños, mediante un memorándum, se le hace llegar la felicitación. También un memorándum puede escribir un miembro de un trabajo solicitando vacaciones. ¿Ya? Entonces, ese también es un tipo de correspondencia. Entonces, no solamente tiene que ver con cartas. También correspondencia, por ejemplo, son las cartas comerciales. ¿Ya? Entre una institución y otra. Las cartas comerciales siempre se van a dar entre instituciones. Eso ya no tiene nada que ver con lo familiar ni lo amistoso. ¿Ya? Supónganse que nuestro instituto carece de mobiliario. Entonces, mediante una carta, o mediante cartas, ha de hacer llegar a las diferentes empresas que se encargan de la fabricación de muebles para pedir cotización, cuánto les puede salir, qué es lo que necesitan, etc. Esa es una carta comercial. Y asimismo, las empresas, mediante una carta, se dirigen al instituto en respuesta. ¿Ya? Entonces, esa también es una correspondencia. Entonces, las correspondencias son un conjunto de documentación o documentos que son enviados, como alguien dijo, de un emisor al receptor. Ya, pasemos a otro. Aspecto material. A ver, ¿qué tendrá que ver el aspecto material con la correspondencia? ¿Qué cosas se deberá utilizar para enviar una correspondencia? ¿O qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo básico para enviar una correspondencia? ¿De qué conocimientos depende? ¿O qué conocimientos se necesita para enviar una correspondencia? A ver, ¿qué es lo que uno necesita para enviar una correspondencia? Una carta o cualquier escrito. Lógicamente una carta, pero ¿en qué van a escribir la carta? Un papel, Un una papel. impresora para imprimir lo redactado. Color de la tinta o limpieza. Ya, papel, se necesita impresora. Lógicamente, la impresora viene con la tinta, ¿no es cierto? Entonces, Tiene que eso estar tiene que ver impreso. con el aspecto material. Ya sea siempre de papel, puede ser papel de colores, inclusive en algunas empresas ya tienen papel membretados, ahí con su isólogo, ¿ya? Por ejemplo, ahí dirá empresa de alimentos Arcor, por ejemplo, ahí es una especie de sello el membrete que viene en la hoja y son especiales para hacer cualquier tipo de redacción. Eso es en cuanto al aspecto material. Y también tiene que ver pues con el aspecto o con la gramática, el aspecto material. Hace un momento les dije
lo más básico, lo indispensable para hacer la redacción de cualquier tipo de documento, no solamente cartas, sino memorandos, actas, notificaciones, etc. Lo que se debe conocer es gramática. Deben dominar gramática, ortografía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en cuanto al aspecto material. Y ese es el tema 1. Hasta aquí el tema 1. ¿Ya? Que tiene que ver con introducción a la redacción y correspondencia. Cortito el tema, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? De la correspondencia. A ver, ¿qué hay con la correspondencia? ¿No entendió en qué consiste? Una redacción. A ver, no lo entiendo. Una redacción, una correspondencia. A ver, especifique bien por favor la pregunta. En la correspondencia, Lice, no la entendí bien. Por eso, no he entendido la definición. ¿En qué consiste la correspondencia? La definición, sí. Ya, la correspondencia, les he dicho, es un conjunto de documentos escritos. Conjunto de documentos escritos. Que son enviados de un emisor a un receptor. Ya saben ustedes quién es emisor, quién es receptor. Hemos avanzado en comunicación. A ver, recordemos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quién puede decirme? El emisor es el que emite el mensaje, Listen, y el receptor es el que recibe el mensaje. Exactamente. Aparte del emisor y del receptor, ¿cuáles son los otros elementos de la comunicación? ¿No recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Aparte del emisor, receptor, ¿cuáles son los otros elementos de la comunicación? Mensaje, Listen. Mensaje. ¿Qué más? Código. Código. ¿Qué más? Canal de comunicación. Ya, código o canal. ¿Qué más? Referente. Referente. ¿Qué más? Falta uno. Ya. Hemos dicho o han dicho el emisor es el que... ¿Qué hace el emisor? ¿Cuál es la función del emisor? Enviar, Envía el Listen. mensaje. Ya. El receptor Quien recibe el mensaje. recibe el mensaje. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Ya sea un documento, una carta, una notificación. Ya. Documento, carta, pero ¿qué es? A ver. Como un aviso, Listen. Esa es la correspondencia, Listen. Ya, pero ¿qué es el mensaje? Pero ¿qué es? O sea, la definición de mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es un La información a transmitir, Listen, en palabras cortas. Ese es el mensaje. Es la información que transmite el emisor al receptor. ¿Qué es el código? Un conjunto de señales o signos que forman el mensaje, Listen. Un conjunto con los Ya. que forman el mensaje. Ya, señales, signos. ¿Qué será el contexto? Es lo que tiene escrito. Lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Exactamente, es el contexto, lugar o el ambiente donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Bien. Ahora, en este instante, entre ustedes y yo hay una comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor?
Usted, Usted Listen es nosotros somos los receptores. Ya, Estamos escuchando la información que nos está dando. ya. ¿Y cuál es el mensaje? Lo que usted nos está la materia, Listen. Es La materia redacción y correspondencia. la información que les estoy transmitiendo a ustedes. ¿Qué código estoy utilizando? ¿Virtual? No. A ver, ¿qué código estoy utilizando? Les estaré enseñando mediante señas, gestos. Imagen. Audio, listen. Habla o audio. Eso, mediante el habla, mediante la expresión verbal. Estoy utilizando la palabra. ¿Y cuál será el contexto? El medio por el que estamos hablando o estamos comunicando. ¿Cuál es? El celular. Es, teléfono. ya, en este caso sería la internet. Es el contexto. ¿Ya? Internet. Eso, entonces no se olviden, esos son los elementos de la comunicación. Ya váyanse pasando. Entonces, como han podido ver, este tema es cortito. Desde hoy ya empiecen a repasar, no se dejen para última hora. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar acá. Por hoy todavía no les voy a enviar prácticos. A partir de la tercera, cuarta clase voy a ir enviando prácticos. ¿Ya? Entonces, a los que aún todavía les quedan dudas, las clases son martes, jueves y sábado. Martes, jueves, sábado, en el mismo